Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó. Y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Hoy estamos con este pasaje de Zaqueo, aquí en Jericó, que era una ciudad de paso para llegar a Jerusalén. Es un pequeño oasis que hay en las faldas de donde está construido Jerusalén. Y pues en varias ocasiones en el Evangelio se cuentan algunos hechos de esta ciudad de Jericó. Leíamos ayer, creo, el milagro del ciego de Jericó, de Bartimeo. Y hoy estamos viendo el milagro de Zaqueo. Y cuando yo leo este pasaje, siempre me lleva un poco a pensar ¿cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener como cristianos? Yo creo que todos nosotros nos gusta y nos llama mucho la atención y nos llena de esperanza ver cómo nuestro Señor Jesucristo pues se gana a Zaqueo, porque es realmente pues como todos los milagros de Jesús, como todas las experiencias y obras de Jesús, algo pues muy bonito, ¿sí? Que un pecador, que una persona como Zaqueo, pues se convirtiera y se hiciera amigo de Jesucristo. Y siempre que se hacen amigos de Jesucristo, pues nos llama la atención, ¿no? Y como todas las personas que se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Pero nos gusta porque como hace 2000 años, pero si Jesús pasa. Zaqueo era el jefe de publicanos. Publicanos eran los que tenían una relación con los romanos y eran el que hacía el trabajo sucio de los romanos, porque tenían que cobrar impuestos. Tenemos a Mateo, San Mateo, uno de los evangelistas, que era publicano. Y nosotros podemos recordar cómo no lo querían, cómo criticaron a Jesucristo cuando llamó a Mateo y le dijo: ven y sígueme, porque era el cobrador, estaba sentado cobrando los impuestos. Pero nos gusta porque está lejos, pues porque no me toca, a mí. Pero no sé, yo me imagino el jefe de cartel de la droga de aquí, de México, no sé cuál sea el más importante, Jalisco o quién sabe qué. El tipo debe ser un desgraciado, digo yo. Pero es hijo de Dios, seguramente está bautizado, seguramente. Híjole, y si pasa Jesús por el camino y le toca, y le dice: tus pecados están perdonados, vete y no peques más, ¿nosotros cómo nos sentiríamos? Hombre, cuando lo leemos ahí en el Evangelio de la prostituta aquella de allá y de este Zaqueo, que vete a saber, pues decimos: qué bonito. Jo, pero cuando nos toca. Y eso me lleva a pensar a mí que hay una verdad que tenemos nosotros que ir interiorizando, porque eso es un poco el núcleo de ser cristiano.
Y es que la misericordia de Dios, el amor de Dios, la comprensión de Dios, la bondad de Dios, la caridad de Dios, hace que vea en cada una de las personas pecadoras no el pecado, sino al pecador. Tú cuando amas y tu hijo ha hecho una cosa mal, tu hija ha hecho una cosa mal, pero tú las amas con tanto amor, con tanto cariño que darías la vida por ellas, no ves el pecado, ves al pecador, ves a tu hijo, ves a la persona que tú estás amando y pides e intercedes a Dios nuestro Señor para que lo perdone, para que le dé otra oportunidad. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí una variable que es la que nos hace distinguir un poco las cosas, y es que tú estás amando. Y por eso, porque Jesucristo amaba a Zaqueo, que era jefe de publicanos, que era un ladrón. Oye, él, por justicia, dio un montonal de plata. Oye, tenía que tener mucha plata, porque no creo que se quedara con una mano por delante y otra mano por detrás. Es decir, pues había hecho... Porque digo, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he perjudicado, que más de uno lo habría perjudicado, injustamente, le doy 4 veces lo que le perjudicó. Tenía plata para parar un tren. Y Jesucristo ve en esa persona el rostro de Jesús, el rostro de Dios, el que Él es imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo hace, cómo lo mira, cómo levanta la cabeza para decir, te perdono? Yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y para hacerlo no tenemos que irnos al jefe del cartel. Tenemos que irnos a los que tenemos alrededor, al esposo o a la esposa. Tenemos que ir al hermano o a la hermana. ¿Cuántas veces hay problemas a nivel de familia? Algunas veces por herencias. ¿Y cómo tendríamos que ser creativos para intentar unir y hacer puentes? Ese es el ser cristiano. Ser cristiano significa hacer puentes, ser ingenieros del corazón. Realmente, ¿cómo admiramos esos puentes magníficos que hacen algunos ingenieros y que son unas maravillas de obras arquitectónicas? Pues nosotros tenemos que ser esos ingenieros del amor, de la bondad, de eso que nos dice el Papa Francisco en Tutti Fratelli, realmente ir al encuentro de mi hermano. Y no te vayas al que está fuera, al que está dentro de tu familia. Yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos. No vamos a solucionar los problemas del mundo. Y yo creo que Dios tampoco quiere que solucionemos los problemas del mundo, pero sí quiere que solucionemos los problemas que hay de fricciones, de envidias, de odios, de malos pensamientos, de juicios temerarios que podemos hacer por las personas que están cerquita de nosotros. Nosotros que estamos aquí en un movimiento que intenta ser apóstol, que intenta ser transmisor de Jesucristo a los demás. Yo realmente amo con el corazón de Cristo a mis hermanas en la fe, a mis hermanos en la fe, como Cristo los debería amar. Yo en mi parroquia realmente ayudo, apoyo y proyecto al párroco o le veo todos los defectos, porque es un hombre con muchos defectos. No hace falta que tenga que ponerme lentes, sin lentes y con problemas de ojos y de vista los veo. Pero ¿en qué me quedo? Yo creo que hoy nuestro Señor Jesucristo, con este ejemplo de Zaqueo, lo que nos hace es ver a la persona que está detrás del pecado, ver que esa persona es hijo de Dios, ver que esa persona, Dios, Jesús, ha muerto por ella y que me necesita a mí para llevar la paz, para que Él recupere la dignidad de hijo de Dios. Y ese es el reto que nosotros tenemos los cristianos, que mis hermanos que están alrededor, que son pecadores, recuperen su dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio, y hace 2000 años que ocurrieron todos esos hechos, tradúcelos a tu día y a tu ahora. Y ahí es donde tenemos que vivir nosotros ese Evangelio.
Ahí es donde nosotros, que nos encanta ver a ese Jesús apóstol que camina para aquí, que camina para allá, que no se cansa de predicar el amor de Dios y que nos entusiasma. Bueno, pues llévalo a tu vida. ¿Tú estás siendo apóstol? O no, estoy cansada. Hoy estoy cansada. Es que, pues, salí abajo, di una moneda a un pobre que vi, ya quedé agotada. Ya. No. Realmente Dios nuestro Señor nos necesita. Tenemos que llevarlo a nuestra vida. Y no es que tengamos que salir de casa. ¿Cuántas oportunidades tenemos dentro de nuestra casa, de nuestra familia, del grupo que normalmente compartimos y convivimos? ¿Cuántas oportunidades tenemos ahí para ser auténticos, para saber perdonar, para ejercer la misericordia? Esos son los talentos de los que hablábamos este domingo pasado. Esos son los talentos que tienes que producir aquí, alrededor. Que nuestro Señor Jesucristo nos haga sentir el amor de Dios. Nos haga sentir que nos ama tanto, sentir tanto el amor de Dios en nuestra vida, el perdón que Él nos da a nosotros por nuestras fallas, por nuestros pecados, que eso nos toque y nos haga vibrar para poder transmitir eso mismo que yo recibo de Dios a los demás. Puede ser que a lo mejor dé poco porque siento muy poco el amor de Dios. Que Dios nuestro Señor nos conceda hoy, en este día de Santa Isabel de Hungría, una mujer de 24 años, murió con 24 años, 3 hijos. Fue en aquella época del siglo XIII, fue dada en matrimonio cuando aún era una niña. Y ella pues se entregó, era hija de reyes y se casó también con un rey y realizó toda su labor. Cuando murió su marido, se fue a las obras de caridad para entregarse a los demás. Pero 24 años. Yo me pregunto, los que están alrededor mío, ¿se dan cuenta que con 24 años uno puede ser santo? Nos sentimos ahora contentos con los santos jóvenes y todo lo demás, pero ha habido a lo largo de la historia, antes y ahora. Y ancianos, antes y ahora. Tú estás llamado para ser santo. Tú estás llamada para ser amiga de Dios. Lo único que tienes que hacer para ser santo es abrir tu corazón para sentir las caricias de Dios en tu vida. Que así sea.